Y si lo que está por suceder en México no es una simple advertencia, sino el cumplimiento de una antigua profecía. En tiempos de incertidumbre las Escrituras ya nos habían advertido, porque he aquí que yo llamo a todas las familias de los reinos del norte, dice, y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén. Jeremías 1:15. Este versículo, aunque dirigido a Judá, revela un patrón divino que se repite cuando las naciones se desvían de su voluntad. Hoy profundizaremos en lo que muchos creen que es la profecía más aterradora para México, una advertencia con raíces bíblicas que pudiera estar a punto de cumplirse. Te mostraremos cómo identificar los signos proféticos que ya se están manifestando y que revelan sobre el destino espiritual del país. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y para esta nación? Y si lo que hoy estamos viendo en México no es una simple crisis más, sino la señal de que una profecía está por cumplirse. Y si cada terremoto, cada acto de violencia, cada grito de injusticia no es casualidad, sino un eco de advertencia que viene directamente del cielo, el corazón del país tiembla, pero no solo por las fallas geológicas o los conflictos sociales, tiembla porque algo más profundo, algo espiritual está siendo sacudido. La palabra de Dios nos advierte que cuando una nación abandona sus caminos, Él permite señales visibles, dolorosas y contundentes para llamar la atención de su pueblo. En Jeremías 7:28, el profeta declara con solemnidad: este es el pueblo que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Esta declaración, aunque dicha hace siglos, resuena con fuerza en nuestra nación hoy. Es como si el Espíritu Santo nos estuviera susurrando con urgencia: presten atención antes de que sea demasiado tarde. A lo largo de la historia bíblica, Dios siempre ha hablado a través de señales. No son simples acontecimientos, no son coincidencias, son llamados a despertar. Cuando el pueblo de Israel se desviaba, cuando comenzaban a mezclar la verdad con la mentira, cuando los líderes se corrompían y el corazón del pueblo se enfriaba, Dios levantaba advertencias. A veces lo hacía a través de profetas que gritaban en las plazas, otras veces que a través de sequías, plagas o pero las señales estaban allí. El problema nunca fue la ausencia de señales, sino la ceguera espiritual del pueblo. Jesús lo dijo claramente en Mateo 16:3. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis. ¿No es eso lo que vivimos hoy? Entendemos de política, de economía, de redes sociales, pero hemos olvidado cómo discernir lo que el cielo está hablando. México no es una excepción. Dios ama profundamente a esta nación. Ha sembrado en su historia una riqueza espiritual invaluable. Ha levantado generaciones de creyentes que oran, que claman, que luchan por la verdad. Pero también ha visto cómo esta tierra, llena de promesa, se ha ido alejando progresivamente de su voluntad. Y no hablamos solo de decisiones gubernamentales o problemas sociales. Hablamos de un quebrantamiento colectivo, de un enfriamiento del corazón espiritual del pueblo, de una cultura que ha comenzado a tolerar, justificar y hasta celebrar aquello que Dios claramente aborrece. Hablamos de templos vacíos, de familias divididas, de una generación que ya no conoce la voz de Dios. Y frente a eso, ¿qué hace Dios? Comienza a hablar, a veces en susurros, a veces en terremotos, pero nunca en silencio. Isaías 1:4-5 retrata con dolor este tipo de realidad. ¡Ay, nación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados! Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma.
y todo corazón doliente. Es imposible leer este pasaje sin sentir que algo dentro de nosotros se conmueve, no por condenación, sino por el deseo profundo de volver a lo que es correcto. México se encuentra en ese punto de inflexión, en ese momento donde el destino de una nación no depende únicamente de lo que ocurre en las calles, sino de lo que sucede en el espíritu de su pueblo. En los últimos años hemos sido testigos de fenómenos que han sacudido esta nación de maneras que sobrepasan lo natural. Sismos devastadores, pandemias, una violencia sin precedentes, una generación confundida, leyes que cada vez más contradicen los principios de la palabra. Todo esto no puede ser ignorado ni reducido a explicaciones políticas o sociales. Todo esto apunta a una realidad espiritual que necesita ser discernida. En Deuteronomio 28, Dios establece con claridad las bendiciones para la obediencia, pero también las consecuencias de apartarse de sus caminos. El versículo 20 dice: enviará Jehová contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto, a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Este no es un pasaje que se proclama en las plazas, pero es uno que debe hacernos reflexionar profundamente, porque cuando las señales se acumulan, cuando los dolores aumentan, cuando el clamor por justicia se vuelve un grito colectivo, es porque el cielo está intentando llamar la atención de una nación que ha sido apartada para algo más grande. México no es tierra cualquiera. Esta nación ha sido escogida por Dios para propósitos proféticos que aún no hemos entendido por completo. En cada rincón hay personas que oran, que interceden, que cargan el peso espiritual de generaciones. Pero la oscuridad que vemos no es solo el reflejo del pecado, es la evidencia de una guerra espiritual en su punto más alto. Efesios 6:12 lo declara con fuerza: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No se trata solo de estadísticas alarmantes, se trata de la atmósfera espiritual que ha comenzado a cerrarse. Cuando una nación apaga la voz de Dios, se expone a escuchar voces falsas, ideologías contrarias, engaños que parecen verdad. Es entonces cuando se normaliza lo inmoral, cuando se legisla contra la vida, cuando se desprecia la familia, cuando se exalta el placer por encima del propósito. Y en ese momento, la profecía deja de ser una advertencia futura y se convierte en una realidad presente. Como ocurrió con el pueblo de Judá, que pensaba que por tener el templo de Dios estaban seguros. Pero Dios les dijo en Jeremías 7:4: no fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Porque no basta con tener símbolos, iglesias o himnos. Lo que Dios busca es obediencia. Y es aquí donde muchos se equivocan. Piensan que porque México tiene una herencia cristiana, Dios pasará por alto su pecado. Que porque hay iglesias en cada esquina no hay juicio en camino. Pero la Biblia es clara, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? 1 Peter 4:17. Esto no es solo una advertencia, es un llamado urgente a examinar nuestros caminos, a mirar más allá de lo superficial, a entender que las señales que vemos son el reflejo de algo que está por comenzar, algo que no podremos detener si no volvemos de todo corazón al Señor. Muchos se preguntan: ¿cómo saber si estamos entrando en el cumplimiento de una profecía? ¿Cómo distinguir entre una simple crisis y un juicio divino?
La Biblia nos da las claves. Cuando el pecado se normaliza, cuando los justos callan, cuando el clamor por lo santo se extingue y cuando las voces proféticas son silenciadas o ridiculizadas, entonces el juicio ya ha sido decretado. En el libro de Ezequiel, Dios le dice al profeta en el capítulo 22, 30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Podría decir lo mismo hoy del México actual? Sin embargo, aún en medio de todo esto, la misericordia de Dios sigue extendida, porque el juicio no es la última palabra, es la oportunidad de un nuevo comienzo. El Señor no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta y viva. Y para que haya transformación, primero tiene que haber despertar. Las señales no son para condenar, son para avisar. Como un centinela en la torre que ve venir el peligro y lanza el grito de advertencia. El libro de Joel nos llama con urgencia. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Joel 2:1. Este no es el momento de dormir, no es el momento de distraerse con lo superficial. Es el momento de volver el rostro al cielo y decir: Señor, ¿qué quieres hablarnos a través de todo esto? Porque no estamos hablando de una teoría o de una especulación. Estamos hablando de señales tangibles, reales, dolorosas, que apuntan a una urgencia espiritual. Y si no reaccionamos ahora, si no escuchamos ahora, si no nos quebrantamos ahora, podríamos ser testigos de una de las temporadas más oscuras de la historia de esta nación. Pero hay esperanza, siempre la hay. Y comienza con aquellos que deciden abrir los ojos, con los que no minimizan las señales, con los que entienden que Dios no hace nada sin antes anunciarlo a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Esta es la primera parte del mensaje, la introducción de una verdad profunda que iremos desglosando con más claridad. Pero antes de avanzar, detente un momento y reflexiona. ¿Y si esta es la advertencia que estabas esperando? ¿Y si estás siendo llamado a ponerte en la brecha por tu nación? ¿Y si tú eres parte de ese remanente que puede cambiar el rumbo espiritual de México? La profecía no es solo lo que vendrá, es lo que ya está ocurriendo. Y hoy Dios te está invitando a ver con ojos espirituales, a discernir con sabiduría, a sentir con compasión, porque lo que viene puede ser devastador, pero aún hay una oportunidad para volver al camino. ¿Estás dispuesto a ver lo que otros ignoran? ¿Estás listo para entender lo que Dios está revelando? Esto apenas comienza. Cuando una nación permite que la idolatría se normalice, las raíces de su juicio comienzan a profundizarse sin que sus habitantes lo noten. Este pecado, tan antiguo como el corazón rebelde del hombre, no ha perdido su poder destructivo. En tiempos antiguos se manifestaba en altares construidos para deidades falsas, en imágenes talladas, en sacrificios ofrecidos a lo que no era Dios. Pero hoy, en medio de edificios modernos y discursos progresistas, la idolatría se ha disfrazado con ropajes nuevos, y aunque ya no se alzan becerros de oro en las plazas, se levantan ídolos en el corazón de millones, y Dios sigue viéndolos como una abominación. La advertencia de Éxodo 20 sigue vigente: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Lo que ha cambiado no es el mandato divino, sino la forma en que la humanidad lo ignora. En la estructura espiritual de toda sociedad, la idolatría funciona como una grieta profunda que tarde o temprano fractura la base completa. No es un simple desvío doctrinal, es una traición directa al carácter de Dios. En Jeremías 2, 11 a 13,
El Señor lanza una acusación contundente. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Pero mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dice Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El alma de una nación no se contamina de un momento a otro, pero cuando la idolatría se infiltra, todo lo demás se debilita. La justicia, la compasión, la verdad. En la historia de Israel, cada caída estuvo precedida por este pecado. A pesar de haber experimentado la gloria de Dios en el monte Sinaí, el pueblo se fabricó un ídolo, mientras Moisés aún hablaba con Dios en la cumbre. Esa escena registrada en Éxodo 32 no fue solo un episodio vergonzoso, fue una muestra de la propensión humana a crear sustitutos cuando no se quiere esperar en la voluntad de Dios. Esa escena se repite hoy en forma de veneración al dinero, al poder, a ideologías que desplazan la autoridad de la palabra. Cuando se adora al entretenimiento más que al eterno, cuando se teme más al hombre que al juicio divino, cuando se confía más en políticas humanas que en el gobierno del cielo, la idolatría ya ha tomado el trono. México, como muchas otras naciones, no ha sido inmune a esta desviación. La tierra que alguna vez fue regada con la sangre de mártires y consagrada por la oración de justos, hoy ha permitido que el culto a lo profano reemplace al culto verdadero. Altares erigidos al ego, fiestas centradas en la carne, tradiciones que glorifican la muerte en lugar de exaltar la vida. Todo esto no son simples expresiones culturales, son señales espirituales de una nación que ha desviado su adoración. En el libro de Oseas, el Señor acusa con dolor: mi pueblo consulta a su ídolo de madera y su bastón le da oráculos, porque un espíritu de fornicación los hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Oseas 4:12. Cuando el pueblo de Dios mezcla su devoción con prácticas paganas, lo que sigue no es silencio divino, sino juicio. La idolatría no necesita estatuas visibles para operar. Su naturaleza es espiritual y su objetivo es uno: desviar la adoración legítima del único Dios verdadero. En Romanos 1, Pablo describe la degeneración de una sociedad que, conociendo a Dios, decidió no glorificarle como Dios ni darle gracias. Por eso, dice el apóstol, Dios los entregó a una mente reprobada. Esta entrega no es un castigo repentino, sino una consecuencia inevitable. Cuando una nación insiste en reemplazar la verdad con mentira, cuando cambia la gloria del Dios incorruptible por imágenes corruptibles, cuando honra más a lo creado que al Creador, la idolatría ha cruzado un punto sin retorno. Y ese punto siempre precede la manifestación del juicio. La Escritura es clara: Dios no comparte su gloria, no hay neutralidad en la adoración. En 1 Reyes 18, el profeta Elías confronta al pueblo de Israel con una pregunta que aún resuena con urgencia: ¿a cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Esa misma decisión se le exige hoy a esta generación, porque no se puede servir a dos señores. No se puede levantar las manos al cielo los domingos y vivir el resto de la semana postrado ante los ídolos del placer, la apariencia o el materialismo. La idolatría es una infidelidad espiritual que, aunque se practique en secreto, es conocida por el Dios que escudriña los corazones. Y es precisamente esa infidelidad espiritual lo que provoca que una nación entre en decadencia. La idolatría no solo desvía la adoración, también corrompe el juicio. En Isaías 44, el profeta describe la insensatez de aquel
que corta un árbol. Con una parte enciende fuego para calentarse y con la otra hace un ídolo al que luego adora, diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Y luego añade con dolor: no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Eso es lo que ocurre cuando la idolatría se normaliza. Se pierde la visión espiritual, se endurece el corazón, se apaga el discernimiento. Hoy, en pleno siglo XXI, la idolatría no necesita de madera o piedra. Basta con los altares del ego, las plataformas digitales que convierten a hombres y mujeres en objeto de culto, los sistemas que promueven el éxito sin Dios, las instituciones que legalizan el pecado y ridiculizan la santidad. Todo esto son expresiones modernas de un pecado antiguo que ha provocado una y otra vez el colapso de civilizaciones enteras. La Biblia no es ajena a esta realidad. En Números 25, el pueblo de Israel comenzó a fornicar con las hijas de Moab y se unió al culto de Baal Peor. La ira de Dios se encendió y una plaga devastadora los alcanzó. Este no fue un acto impulsivo de Dios, sino una consecuencia justa por haber traspasado los límites establecidos por su santidad. Cuando una nación se deleita en lo que Dios condena, se alinea con los enemigos del reino. Y cuando eso ocurre, ya no solo se trata de pecado individual, sino de estructuras corrompidas, sistemas pervertidos, gobiernos que operan bajo principios contrarios al reino de Dios. En ese momento, el juicio no es una posibilidad, es una respuesta inevitable. El libro de Apocalipsis presenta con crudeza la caída de Babilonia, una ciudad símbolo del sistema mundial contaminado por la idolatría, la inmoralidad y el comercio de almas. Su caída repentina fue anunciada con estas palabras: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18, 4. Esta no es solo una advertencia para un tiempo futuro, sino una llamada presente a separarse del sistema idolátrico que aún hoy seduce a las naciones. La idolatría ha sido el detonante de los más severos juicios divinos. No por capricho, sino porque representa una negación voluntaria de la soberanía de Dios. Quien se postra ante otro Dios se levanta contra el Creador. Quien cambia la verdad por una falsedad cómoda se convierte en enemigo del cielo. Por eso la idolatría no es un asunto cultural ni una tradición inocente. Es una provocación directa al trono del Altísimo. En Deuteronomio 32, 16 se dice: le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Y en el versículo 21 añade: ellos movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. La gravedad de este pecado exige un arrepentimiento profundo y colectivo. No basta con reformas externas, se requiere una renovación del altar interior, una limpieza completa de lo que se ha permitido entrar al templo del corazón. Jesús, al entrar en el templo y ver que se había convertido en mercado, volcó las mesas y reprendió con autoridad: mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21, 13. Esa misma indignación recae sobre cualquier nación que profesa el nombre de Dios, pero ha contaminado su altar con ídolos modernos. La profecía más aterradora no comienza con fuego cayendo del cielo, ni con catástrofes inexplicables. Comienza con una nación que deja de discernir entre lo santo y lo profano, entre lo verdadero y lo falso. Comienza con templos llenos, pero corazones vacíos, con religiosidad superficial, pero sin obediencia. Comienza cuando se tolera el pecado en nombre de la cultura, cuando se excusa la idolatría en nombre de la tradición. Y si no hay arrepentimiento, lo que sigue es una manifestación visible de la justicia divina. Pero aún hay tiempo. El corazón de Dios no es destruir, sino restaurar. El juicio puede ser contenido si hay quienes se humillan, se arrepienten y limpian sus altares.
La idolatría debe ser arrancada desde la raíz, confrontada con verdad y reemplazada con una adoración pura, exclusiva, rendida al único Dios vivo, porque solo Él merece la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Esta es la segunda capa de la profecía, el segundo aviso de una secuencia espiritual que no puede ser ignorada. México está en la línea crítica y el tiempo de decidir a quién se va a adorar se ha acercado con fuerza. Dios no comparte su gloria y toda nación que lo ha olvidado ha probado el peso de su mano. ¿Hasta cuándo toleraremos lo que el cielo aborrece? ¿Cuánto más demoraremos en derribar los altares ajenos y volver al Dios verdadero? La respuesta definirá no solo el futuro espiritual de este país, sino el destino eterno de millones. La idolatría no puede coexistir con la presencia de Dios. Y el juicio comienza cuando ya nadie distingue entre altar y espectáculo. El cielo está hablando. ¿Quién está escuchando? Cuando las advertencias del cielo son ignoradas, las consecuencias se precipitan con una exactitud que la historia ya ha registrado una y otra vez. Las profecías no son misterios sellados en antiguos pergaminos. Son anuncios vivos que, aunque pronunciados siglos atrás, conservan una vigencia inquebrantable. La Biblia no habla al azar. Cada palabra profética fue dada con propósito eterno. Y muchas de esas palabras, aunque dirigidas a pueblos de otras épocas, contienen principios y patrones que hoy resuenan con fuerza en naciones modernas como México. El tiempo ha pasado, pero la verdad permanece. Y cuando una nación reproduce los mismos errores, el juicio también sigue el mismo curso. Es por eso que las Escrituras no pueden ser leídas como historia lejana, sino como un espejo urgente. Los profetas mayores y menores de la Biblia hablaron con autoridad inquebrantable sobre los efectos devastadores de apartarse de Dios. Sus mensajes no eran metáforas suaves ni discursos de consuelo. Eran gritos de advertencia, llamados al arrepentimiento, denuncias claras contra el pecado colectivo de sus pueblos. Jeremías lloró por una Jerusalén que no quiso escuchar. Isaías clamó por un Israel que se volvió a dioses falsos. Ezequiel vio la gloria de Dios abandonar el templo por causa de la corrupción espiritual. Esos relatos no son simples narraciones, son la voz de Dios gritando a través del tiempo para advertir a quienes caminan por el mismo sendero. En Jeremías 6:19 se lee: escucha tierra, he aquí, yo traigo mal sobre este pueblo, fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Lo que activaba el juicio no era simplemente la inmoralidad, sino la constante negativa a oír la voz del Señor. Ese mismo patrón puede observarse en la trayectoria de México. Una nación que ha recibido luz, palabra, visitación divina, pero que ha respondido con indiferencia o rebelión a muchas de esas convocatorias espirituales. Cuando se examina la historia bíblica y se contrasta con los acontecimientos sociales, culturales y espirituales de México, se perciben paralelismos que no pueden ser desestimados. La mezcla de lo santo con lo profano, la institucionalización del pecado, la indiferencia ante la voz profética y el desprecio a los principios divinos no son detalles menores, sino los mismos elementos que precedieron el juicio sobre naciones enteras en las Escrituras. En el libro de Oseas, Dios denuncia la deslealtad espiritual de Israel con palabras que podrían aplicarse a cualquier pueblo que, habiendo conocido la verdad, decide volver la espalda. Oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Oseas 4:1-2.
Esta descripción no es poética, es literal. Y se vuelve una advertencia clara cuando esas mismas condiciones empiezan a florecer en otros territorios. No se trata de buscar culpables externos. Se trata de entender que la falta de conocimiento de Dios no es ignorancia pasiva. Es una decisión activa de sustituir la verdad por la conveniencia. El caso de Sodoma y Gomorra es un emblema bíblico del juicio divino, cuando la maldad se convierte en cultura y la rebelión se institucionaliza. Su historia no fue escrita para servir de anécdota, sino para dejar un precedente. Ezequiel 16:49 señala cuál fue su pecado raíz. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. La arrogancia, la comodidad excesiva y la indiferencia social fueron los ingredientes de su destrucción. A eso se añadió la depravación moral, y entonces el juicio descendió con fuego. Esta combinación es alarmantemente parecida a la de muchas sociedades modernas. Y México no está exento. Las advertencias proféticas no comienzan con castigos, comienzan con comparaciones. Isaías habló de un pueblo que se acercaba a Dios con los labios, pero su corazón estaba lejos. Esa hipocresía religiosa fue severamente reprendida por Dios. No bastaba conseguir rituales. Lo que se exigía era obediencia. En Isaías 29:13 está escrito: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Cuando la fe se convierte en tradición vacía, la presencia de Dios se retira, y donde Dios no habita, el caos se establece. Las profecías de Ezequiel se caracterizan por sus visiones simbólicas y advertencias precisas. Uno de los pasajes más impactantes se encuentra en Ezequiel 8, cuando el profeta es llevado en visión al templo y allí observa la idolatría oculta de los líderes. Lo que parecía un lugar sagrado estaba contaminado con imágenes abominables. Lo más grave no era que la idolatría existiera, sino que estaba siendo practicada dentro del mismo templo. ¿Ves lo que hacen, oh hijo de hombre? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Ezequiel 8:6. Esa declaración revela algo profundo. Hay prácticas que alejan activamente la presencia de Dios. No todo pecado tiene el mismo peso espiritual. Hay decisiones colectivas que generan juicio nacional. Cuando un país legaliza lo que Dios condena, cuando normaliza lo que las Escrituras denuncian, cuando honra lo que el cielo aborrece, se posiciona en un territorio peligroso. El juicio no siempre llega con una explosión inmediata. A veces comienza con una decadencia progresiva, con la pérdida del discernimiento, con el silencio del cielo. Amós 8:11 advierte: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Esa es una de las manifestaciones. Walked in slow like you knew my name. Red on your lips and a dare in your stare. Your heel hit hard on the wooden floor. One look from you and I want more. Hey, don't play shy, come a little closer. Hands in the air, feel the room get warmer. One step, two step, you already know. Say my name once, then we go. Baila conmigo, baila conmigo. Stay in my orbit, don't let me go. Baila conmigo, baila conmigo. One shot, one night, then we move slow.
and a pocket of plans. You got that fire in your... I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for us. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure, even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up, but they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand, but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asks. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name?
in the balance sheet again. What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want airports and open skies. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise is while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And más aterradoras del juicio, cuando Dios ya no habla, cuando su voz se apaga por causa del menosprecio reiterado. La historia de Israel está marcada por ciclos repetitivos. Dios advertía, el pueblo no escuchaba, venía el juicio, luego el arrepentimiento y entonces la restauración. Pero hubo momentos en los que la rebelión fue tan persistente que ya no hubo más advertencias, sino solo ejecución. En 2 Crónicas 36, 15 a 16 se describe así: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo.
y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Esa última frase es una sentencia que hiela el alma, porque cuando ya no hay remedio, lo que viene es irreversible. El mensaje profético no es simplemente un anticipo del futuro, es una confrontación del presente. Las advertencias que Dios da tienen como fin producir arrepentimiento, pero cuando ese arrepentimiento no llega, entonces la palabra profética se convierte en juicio ejecutado. Esa transición puede percibirse en los discursos de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, Habacuc y muchos otros. No profetizaban por gusto, hablaban porque Dios los enviaba y cada uno llevaba el peso de un mensaje que no solo incomodaba, sino que exigía una respuesta inmediata. La indiferencia espiritual nunca ha sido excusable ante Dios. La nación que desprecia la profecía se encamina al colapso, no por falta de advertencia, sino por dureza de corazón. Jesús lloró sobre Jerusalén, no solo por el pecado, sino por haber rechazado el día de su visitación. En Lucas 19:44 dice: y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No reconocer el momento en que Dios habla es una tragedia espiritual que tiene consecuencias tangibles. Las ciudades caen, las estructuras se derrumban, las sociedades se desmoronan, no porque Dios sea severo, sino porque se ignoran las señales que Él pone delante de sus ojos. México como nación ha sido alcanzado por el mensaje del Evangelio. Ha conocido la verdad, ha sido visitado por el Espíritu de Dios, pero también ha tolerado, adoptado y legalizado prácticas contrarias a su palabra. Las señales están presentes. La violencia, la confusión moral, la destrucción familiar, el colapso institucional no son simples síntomas sociales, son indicadores espirituales. Son la evidencia de una nación que ha entrado en conflicto con su propósito divino. Y cuando eso ocurre, las palabras de los profetas antiguos cobran una actualidad alarmante. La pregunta no es si México será juzgado. La pregunta es si aún hay tiempo de detener el juicio. Si la nación aún puede volver su rostro al cielo y clamar por misericordia. Si los que han escuchado la voz de Dios se levantarán con valentía a interceder, a denunciar el pecado, a proclamar la verdad, sin temor a las consecuencias. Porque Dios no ha cambiado. Él sigue buscando hombres y mujeres que se pongan en la brecha, que levanten vallado, que intercedan con lágrimas por una tierra que se tambalea al borde del juicio. Las profecías no son amenazas vacías, son misericordia extendida, pero esa misericordia tiene límites. La generación que no reconoce la gravedad de su pecado está destinada a repetir los errores del pasado. Y lo que sigue ya no es advertencia, sino cumplimiento. Por eso es urgente mirar las Escrituras no como textos antiguos, sino como mapas espirituales. Cada profecía registrada es una guía, una alarma, un llamado al despertar. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las naciones, porque el reloj profético avanza y el tiempo de la decisión es ahora. Cuando Dios calla no es señal de paz, es una advertencia silenciosa de que algo se ha quebrado. El juicio no siempre comienza con fuego del cielo o tierra que tiembla. Muchas veces inicia con una ausencia que pesa, con una voz que deja de hablar, con un vacío que se siente pero no se puede explicar. Porque el silencio de Dios es el preludio del cumplimiento. Es cuando el cielo detiene su voz que la tierra comienza a estremecerse. Amós 8:11 lo expresa sin ambigüedades.
He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y esa hambre, ese desespero espiritual es la consecuencia de haber despreciado por demasiado tiempo la voz que antes estaba disponible. El silencio de Dios no es casualidad, es respuesta, es el resultado acumulado de una constante resistencia. Cuando su palabra es ignorada, su presencia se retira. Cuando su instrucción es minimizada, su intervención se interrumpe. No porque haya dejado de amar, sino porque la rebelión sostenida exige consecuencias. El tiempo de advertencia tiene un límite. La misericordia es amplia, pero no es infinita en términos de oportunidad. Romanos 1 muestra cómo, tras la insistencia del pecado, Dios entrega al ser humano a su propia corrupción. No como castigo inmediato, sino como reflejo del abandono de su cobertura. Ese dejar hacer, ese soltar de las manos, ese silencio, es la voz más dura que el cielo puede pronunciar. A lo largo de las Escrituras, el silencio de Dios antecede siempre momentos críticos. Antes del nacimiento de Juan el Bautista, hubo 400 años sin palabra profética entre Malaquías y Mateo. 4 siglos sin profetas, sin dirección clara, sin luz en medio de la oscuridad. Ese tiempo no fue accidental. Fue el eco de una generación que no valoró la revelación que tenía. Y fue ese silencio el que preparó el escenario para un cambio radical. La aparición de Juan y luego de Jesús rompió el silencio, pero también marcó una separación definitiva entre los que iban a creer y los que seguirían rechazando. La gracia volvió a hablar, pero ya no todos podían oír. Hoy la ausencia de convicción, la falta de discernimiento, el vacío espiritual que se respira en muchos sectores no es simple apatía social, es reflejo de un cielo que se ha retraído. La indiferencia prolongada ha dado paso a un silencio espiritual que no puede ser llenado con actividades, estrategias o religiosidad. Porque cuando Dios guarda silencio, ningún esfuerzo humano puede sustituir su presencia. Isaías 59:2 nos muestra la causa de este distanciamiento. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No es Dios quien se ha alejado sin razón. Es el pecado reiterado el que ha levantado una barrera que impide el acceso a su voz. El silencio de Dios también representa juicio para aquellos que han menospreciado la corrección. En Proverbios 1:24 a 28 se revela la severidad de ignorar repetidamente su consejo. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, también yo me reiré en vuestra calamidad. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Estas palabras no son simbólicas, son literales. La puerta de la oportunidad puede cerrarse. La voz que antes estaba disponible puede dejar de estarlo. Y cuando eso ocurre, el alma se llena de un vacío que nada en la tierra puede saciar. En medio de todo esto hay una realidad espiritual que sacude. La falta de hambre por oír a Dios es ya un síntoma de juicio. Cuando una sociedad ya no siente necesidad de dirección divina, cuando el pecado no duele, cuando la conciencia ya no reacciona, entonces el juicio no está por venir, ya ha comenzado. El corazón endurecido no es solo una condición moral, es una señal espiritual de que se ha cruzado una frontera peligrosa. Hebreos 3:15 lo advierte con urgencia. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque mañana puede ser tarde, porque el silencio que hoy parece una pausa, mañana puede volverse permanente. En la historia de Saúl encontramos uno de los momentos más trágicos del silencio divino. En 1 Samuel 28:6 se dice: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Ese silencio no era
ausencia de poder divino. Era consecuencia de un corazón que se había apartado deliberadamente. Dios no habló porque Saúl ya no estaba dispuesto a obedecer. El silencio no fue castigo inmediato, fue el reflejo de una desconexión profunda. Y esa desconexión lo llevó a buscar respuestas en lugares prohibidos, a consultar lo oculto, a descender espiritualmente hasta perderlo todo. Esa es la tragedia del silencio. No solo marca distancia, sino que empuja hacia la oscuridad cuando no se busca retorno verdadero. Cuando el cielo calla, los hombres recurren a lo terrenal. Cuando la voz de Dios deja de resonar, otras voces ocupan ese lugar. Y no son voces neutras. Son ideologías, filosofías, movimientos que se visten de luz, pero llevan destrucción. Lo que sigue al silencio de Dios no es paz, es confusión. Y lo que nace de esa confusión es una generación que llama bueno a lo malo y malo a lo bueno, que justifica el pecado y ataca la santidad. Isaías 5:20 lo expresa con firmeza. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Esa inversión moral es producto de una separación espiritual. No ocurre de un día para otro. Es el resultado de haber ignorado, silenciado y desplazado la voz de Dios. La profecía no solo habla del futuro, habla del ahora. Y el silencio que se percibe no es neutral, es el preludio de algo mayor. Porque si Dios ha dejado de hablar con claridad, no es porque no tenga nada que decir, es porque ya ha dicho suficiente y no fue escuchado. La nación que camina sin dirección no está avanzando, está desviándose, y cada paso fuera del propósito suma peso al juicio que se avecina. El silencio del cielo no es señal de ausencia, es expresión de justicia. Y si no hay un retorno inmediato, lo que sigue es cumplimiento sin reversa. Pero mientras aún resuene la palabra, mientras todavía haya un eco en las Escrituras, hay posibilidad. La voz de Dios puede ser recobrada por un pueblo que se quebranta, no con discursos, sino con clamor sincero, no con gestos vacíos, sino con obediencia real. Porque si el cielo ha callado, no es porque ha perdido el interés, sino porque espera un corazón que vuelva a temblar ante su voz. El silencio es una advertencia, y entenderlo a tiempo puede marcar la diferencia entre restauración o ruina. El juicio nunca ha sido el deseo final de Dios. Su corazón no se deleita en la destrucción ni en la pérdida. Aun cuando el pecado se multiplica y el pueblo endurece su corazón, Dios sigue buscando a los que no han doblado su rodilla ante Baal. Siempre hay un remanente, siempre hay hombres y mujeres que aún en medio del caos conservan su fidelidad. La historia de la redención está tejida con esos pocos que permanecieron, que oraron, que intercedieron, que no se contaminaron. Y es por causa de ellos que el cielo aún se contiene, que la misericordia aún se extiende, que la destrucción aún se demora. En el primer Rey 19:18, Dios le dice a Elías, quien pensaba estar solo: yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Esa es la muestra de que aunque parezca que todo está perdido, aún hay esperanza sembrada en la fidelidad de unos pocos. El remanente no siempre es visible, no siempre está en los púlpitos, ni en los medios, ni en los lugares de influencia. A veces permanece en secreto, oculto, como semilla bajo tierra, pero vivo, firme, orando en lo secreto, clamando en lo oculto, intercediendo por una nación que ha olvidado a su Dios. Son los que lloran por el pecado, los que tiemblan ante la palabra, los que no se acomodan al sistema. Isaías 66:2
Describe con claridad. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. No son perfectos, nada, pero son sensibles. No son numerosos, pero son firmes. Y por ellos Dios retiene su mano. El remanente representa la línea entre el juicio total y la oportunidad de restauración. Son los intercesores, los consagrados, los que han decidido no vender su fe por comodidad. Son los que se niegan a conformarse a este siglo. En medio de la idolatría, de la corrupción, de la inmoralidad, de la confusión espiritual, ellos se mantienen anclados a la verdad, no por orgullo, sino por temor reverente, no por religiosidad, sino por amor a Dios. Cuando todo parece derrumbarse, el remanente permanece y su presencia en la tierra actúa como un muro invisible que detiene la expansión total de la tiniebla. En Ezequiel 9, Dios ordena marcar a los que gimen y claman por todas las abominaciones que se hacen en Jerusalén. A ellos no los toca el juicio. A ellos se les preserva, no porque sean mejores, sino porque son conscientes del pecado y no lo toleran en silencio. Esa actitud es la que diferencia al remanente. Su corazón aún reacciona, aún se quebranta, aún responde a la voz del Espíritu. Y mientras haya quienes respondan, Dios sigue hablando. Porque lo que activa la voz del cielo no es la religiosidad colectiva, sino la sensibilidad del corazón. El remanente no solo sobrevive, también prepara el camino para la restauración. En medio de la decadencia, ellos mantienen encendida la llama de la verdad. Como en tiempos de Josías, cuando se halló el libro de la ley olvidado en el templo, y ese hallazgo trajo una reforma. O como en los días de Esdras y Nehemías, cuando un grupo pequeño regresó del exilio para reconstruir los muros, restaurar el altar y devolver la honra a Dios. Fueron pocos, pero fueron obedientes. Y por medio de ellos, Dios reinició la historia de su pueblo. Así obra Dios con los que están dispuestos. La preservación de una nación depende muchas veces de los que oran en lo secreto, de los que claman por misericordia cuando otros piden juicio, de los que interceden con lágrimas cuando otros critican con dureza, de los que no se acomodan, sino que se alinean con el corazón de Dios. En Jeremías 5:1, el Señor declara algo sorprendente. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si hay hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Un solo justo puede ser la diferencia. Un solo corazón íntegro puede inclinar la balanza. Este principio se revela también en Génesis 18, cuando Abraham intercede por Sodoma. Él pregunta si Dios destruiría la ciudad si hubiera allí 50 justos, luego 45, y así hasta llegar a 10. Dios responde que no destruiría la ciudad por amor a esos 10. La misericordia divina se activa por la presencia de los justos, no por su número, sino por su integridad. Eso es lo que preserva una nación al borde del colapso. No son las políticas, no es la economía, no es la diplomacia. Es la fidelidad de aquellos que no han olvidado a Dios. El remanente es entonces la columna espiritual de una nación. Son los que aún en medio del desprecio no ceden. Son los que aman más la obediencia que la popularidad. Son los que están dispuestos a perderlo todo por causa de la verdad. Y esa disposición activa el favor del cielo. Porque Dios siempre honra a los que le honran. Siempre guarda a los que le temen. Siempre escucha a los que le buscan con sinceridad. En Malaquías 3, 16, 17. El Señor habla de ellos. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial
tesoro. Ese especial tesoro no es una frase poética, es una definición espiritual. Dios valora, protege y honra a los que no se rinden. Y mientras ellos estén presentes, el juicio puede detenerse. La oscuridad puede retroceder. La historia puede cambiar. Porque aunque el pecado abunde, si la gracia encuentra un corazón dispuesto, todavía hay esperanza. Por eso el remanente no es una minoría derrotada, es un ejército invisible. Es la evidencia de que Dios aún tiene un propósito con la tierra. Es la señal de que a pesar de todo, no está todo perdido. México necesita ese remanente, necesita hombres y mujeres que se levanten en santidad, que oren con fervor, que vivan con integridad, no para exhibirse, sino para sostener el altar, no para dominar, sino para servir. Porque la restauración nacional no comenzará desde los sistemas humanos, sino desde el quebranto espiritual de los que aún creen. El destino de la nación puede ser alterado por el clamor de los fieles, porque Dios no se mueve por multitudes, sino por corazones. Y si hay corazones encendidos, entonces el fuego aún puede caer. Entonces la profecía no será una sentencia, sino un aviso que despertó a un pueblo dispuesto a cambiar la historia. Cuando una nación se encuentra al borde del cumplimiento profético, no es solo el juicio lo que se aproxima, sino también una decisión ineludible. O caminar hacia la restauración bajo el gobierno de Dios, o hundirse bajo el peso de su rebelión. No existe un punto neutral en los tiempos de definición espiritual. Y México, hoy más que nunca, está en esa línea invisible que divide la corrección divina de la destrucción irreversible. La Escritura ha sido clara desde los días antiguos. La misericordia de Dios siempre precede a su juicio, pero la respuesta del pueblo determina cuál será el resultado. En Jeremías 18, 7 a 10, el Señor lo declara con una precisión que aún retumba. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. La profecía no es una sentencia sin salida, es una advertencia cargada de esperanza si el corazón se quebranta. México no está condenado por haber pecado, sino por insistir en no arrepentirse. El juicio se activa no por la caída, sino por la resistencia a levantarse. Es cuando el corazón se endurece, cuando se justifican las iniquidades, cuando se desecha la voz profética, que el reloj espiritual entra en su cuenta regresiva final. Por eso el mensaje no es solo una alerta, es también una oportunidad, porque la puerta del arrepentimiento sigue abierta para quienes quieran entrar por ella. En Joel 2:12 a 13, Dios hace un llamado desgarrador: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. No basta con gestos religiosos ni con indignación superficial. Se exige una transformación profunda que nazca en lo interior y produzca frutos visibles. La historia bíblica ha mostrado que aun cuando el juicio parece inevitable, Dios puede cambiar el curso de los acontecimientos si encuentra una respuesta genuina. Nínive, aquella ciudad corrompida y arrogante, estaba a días de ser destruida, pero su arrepentimiento detuvo el castigo. Jonás 3:10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Esa no fue una excepción, fue una manifestación del carácter misericordioso de Dios, dispuesto siempre a restaurar cuando hay quebranto verdadero. Lo que define el destino de una nación no es la magnitud de su pecado, sino la humildad con la que responde al llamado divino. Hoy las señales son visibles.
El desorden social, la corrupción institucional, la decadencia moral, el desprecio por la verdad, todo eso son síntomas de una enfermedad espiritual que ha infectado las estructuras profundas de la nación. Pero más allá del diagnóstico, la Escritura insiste en una esperanza viva. Si hay quienes se vuelven a Dios, si hay quienes reconocen su pecado, si hay quienes claman de día y de noche por misericordia, entonces el juicio puede detenerse. No porque el pecado deje de ser grave, sino porque el arrepentimiento sincero atrae el favor divino. Segunda de Crónicas 7:14 lo afirma con autoridad. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero no se puede esperar restauración sin arrepentimiento. No se puede clamar por paz mientras se tolera la injusticia. No se puede invocar a Dios mientras se abrazan prácticas que Él condena. El verdadero retorno al Señor exige renuncia, limpieza, obediencia. No se trata solo de cambiar leyes o discursos, sino de transformar los corazones. Porque Dios no se deja impresionar por reformas externas. Él examina las intenciones profundas. En Zacarías 1:3, el mensaje es directo. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. La restauración comienza cuando el pueblo da el primer paso. No cuando espera que todo cambie desde arriba, sino cuando reconoce que el cambio debe iniciar desde dentro. Este es el momento en que México debe decidir a quién servirá. No es una elección política ni cultural, es una decisión espiritual. El mismo llamado que hizo Josué en tiempos antiguos resuena hoy con más fuerza que nunca. Escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Esa declaración no es solo una consigna de fe personal, es una posición profética frente a una nación dividida. Porque cuando los líderes callan, cuando los pueblos dudan, cuando los altares son profanados, Dios busca a aquellos que estén dispuestos a levantar bandera por la verdad. A ellos les confiará su dirección, su respaldo, su palabra. La restauración de una nación no es inmediata, pero sí comienza con un acto de obediencia, un clamor, una decisión, una vuelta genuina al altar. Dios no exige perfección, pero sí sinceridad. No busca grandes multitudes, sino corazones quebrantados. Y mientras haya quienes estén dispuestos a interceder, a llorar por los pecados del pueblo, a mantenerse firmes en la verdad, todavía hay una oportunidad. Ezequiel 22:30 describe la búsqueda incansable de Dios. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. La tragedia no fue el juicio, sino la ausencia de intercesores. Este es el momento de ponerse en la brecha, no con orgullo religioso ni con condena, sino con el peso de una carga santa, con lágrimas, con humildad, con urgencia, porque el tiempo no se ha detenido. El juicio está cerca, pero aún no ha comenzado. La profecía ha sido dada, pero su cumplimiento puede ser transformado. Si el pueblo responde, Dios responde. Si hay arrepentimiento, habrá redención. Si hay obediencia, habrá dirección. Porque el Dios que anuncia el juicio es el mismo que anhela la restauración. El destino de México no está sellado, pero sí está en juego. Las decisiones que se tomen ahora definirán generaciones. Y el llamado de Dios no es solo para las autoridades o los ministros. Es para cada creyente, para cada casa, para cada altar. La restauración comienza cuando el pueblo se rinde, cuando deja de justificar el pecado, cuando abraza la santidad, cuando vuelve a escuchar la voz del cielo. Esa es la única vía para detener lo que está por comenzar. Y esa decisión, aunque parezca simple, tiene un peso eterno. La profecía más aterradora no termina con destrucción, termina con una decisión.
porque aunque el juicio se aproxima, también se aproxima una generación que tiene la oportunidad de escribir un final distinto. No todo está perdido. No todo ha sido consumado. Hay una ventana, un momento, un suspiro profético en el que Dios está observando quién se levanta, quién responde, quién se posiciona en el tiempo exacto. No se trata de predecir lo que vendrá, sino de discernir lo que el cielo espera. Y hoy lo que Dios busca no es una reacción emocional, sino una activación espiritual. No está llamando a los que quieran entender el futuro, sino a los que estén dispuestos a transformarlo con obediencia radical. México ha sido tierra de promesas, pero también tierra de conflictos. Ha conocido la gloria de Dios, pero también ha probado las consecuencias de su rebeldía. Sin embargo, lo más aterrador no es el juicio anunciado, sino la posibilidad de vivir sin entender lo que está en juego. Lo más urgente no es evitar la profecía, sino despertar antes de que se cumpla. Y ese despertar no será colectivo al principio, será personal. Porque antes de que Dios sacuda estructuras, comienza con corazones. Antes de que la nación se incline, el altar debe volver a encenderse en lo íntimo. La batalla por el futuro no comienza en lo externo, comienza en el espíritu de aquellos que decidan creer que aún hay algo por hacer. Este mensaje no es para temer, es para actuar. Porque la profecía no vino para paralizar, sino para impulsar. No fue dada para crear ansiedad, sino para provocar convicción. El juicio no es el final, es la última llamada. Es el rugido del cielo para un pueblo que se ha vuelto sordo. Pero entre el ruido de la confusión, Dios sigue hablando. Su voz aún atraviesa la dureza, el cinismo, la religiosidad vacía. Y aquellos que están atentos sabrán que este es el momento de la definición. Que este es el tiempo en que los valientes se levantan no para conquistar poder, sino para restaurar verdad. México no necesita más religión. Necesita fuego en el altar, necesita rodillas dobladas que hagan temblar los cielos, necesita que el remanente no se oculte, que la luz no se apague, que la verdad no sea silenciada. Porque cuando el juicio se aproxima, la mayor señal de esperanza no es la ausencia de castigo, sino la presencia de un pueblo que todavía sabe orar, que todavía sabe llorar, que todavía sabe creer. La profecía más aterradora pudiera estar a punto de comenzar, pero también pudiera ser detenida si se activa el espíritu correcto, no por miedo, sino por reverencia, no por estrategia, sino por rendición. Porque al final la pregunta no será qué hizo Dios, sino qué hicimos nosotros cuando supimos lo que Él estaba a punto de hacer. Y esa respuesta definirá más que el destino de una nación, definirá la eternidad.